Esperé ayuda, esperé comprensión, esperé que alguien notara cuánto estaba luchando, y lo único que llegó fue el silencio, ese tipo de silencio que te obliga a mirarte de frente y te das cuenta de que no hay nadie más, no hay hombros donde descansar, no hay manos extendidas, no hay salvadores, solo tú, tu mente y el eco de tus propias excusas. Ese fue el momento más doloroso y al mismo tiempo el más importante de mi vida, porque entendí algo brutal: nadie va a rescatarme, no porque el mundo sea cruel, sino porque la responsabilidad de mi vida solo me pertenece a mí. El día que dejé de pedir ayuda, fue el día que empecé a convertirme en alguien fuerte. Durante años pensé que la independencia emocional era frialdad, que cerrar el corazón era protegerse, pero no, aprendí que la verdadera madurez no es no sentir, es seguir adelante a pesar de sentir. No necesitas volverte de piedra, solo necesitas dejar de depender del viento para moverte. Cuando entendí eso, todo cambió. Dejé de culpar, dejé de esperar, dejé de poner mi futuro en manos ajenas. Y descubrí algo que nadie me había dicho: la soledad no era mi enemiga, era mi entrenamiento. Cada vez que me sentía solo, la vida me estaba dando una lección. Si no puedes sostenerte tú, nadie más podrá hacerlo por ti. Ese pensamiento dolió, sí, pero fue el inicio de mi despertar. Porque cuando dejas de buscar validación, cuando te miras y dices basta, algo dentro de ti despierta. Una voz que no conocías, una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de mendigar ayuda, para empezar a construir poder. Desde entonces, cada día se convirtió en una prueba silenciosa. No había aplausos, no había testigos, solo decisiones. Y entendí que la vida no premia al que se queja, premia al que actúa mientras duele. Ese es el verdadero significado de tener una mente de acero. No es frialdad, es respeto propio. Recuerdo una mañana cualquiera. Todo estaba saliendo mal, no tenía energía, no tenía motivación. Y por un instante pensé: ¿por qué sigo haciendo esto si nadie lo nota? La respuesta fue brutal, pero me liberó, porque yo sí lo noto. Ese día entendí que actuar sin testigos es una forma de amor propio. Cada vez que cumples sin que nadie te mire, te estás demostrando que puedes confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas que el mundo te empuje, te empujas tú. Desde ese punto todo empezó a ordenarse. Mi mente dejó de ser mi enemiga. Mis miedos, mis dudas dejaron de tener tanto poder porque los enfrenté uno por uno, hasta que dejaron de asustarme. El miedo solo gobierna mientras huyes. Cuando lo enfrentas, se convierte en tu sirviente. Hoy sé algo con absoluta claridad: la independencia emocional no es frialdad, es libertad. Y esa libertad llega el día que entiendes que nadie va a rescatarte. Y no pasa nada, porque no necesitas que lo hagan. El día que entendí eso, empezó mi verdadera vida. A veces la vida te arrincona no para castigarte, sino para que veas que el poder siempre estuvo en ti. Nos pasamos años esperando que llegue alguien con la respuesta, con la solución, con la chispa que nos despierte, pero nadie viene. Y eso no es una tragedia, es una oportunidad disfrazada. Porque cuando entiendes que nadie va a venir, empiezas a moverte, empiezas a actuar incluso con miedo, incluso sin ganas. Y lo curioso es esto: cuando actúas sin esperar nada, algo dentro de ti cambia. Dejas de sentirte víctima y empiezas a sentirte creador. No porque todo se vuelva fácil, sino porque por primera vez entiendes que lo que haces sí importa. Tus decisiones, tus hábitos, tus pensamientos están construyendo algo, incluso cuando nadie lo ve. He conocido personas que tocaron fondo una y otra vez, y siempre me decían lo mismo: pensé que necesitaba ayuda, pero lo que necesitaba era decidir. Esa frase se me quedó grabada, porque decidir es la forma más pura de libertad. Y la mayoría nunca lo hace realmente. Vive esperando que la vida decida por ellos. Cuando dejas de esperar, cuando tomas las riendas, incluso un paso pequeño cambia tu historia. Porque no se trata de cuánto avanzas hoy, sino de que te niegas a quedarte igual. Eso en sí mismo ya es una victoria. La independencia emocional no es una pared, no es un escudo contra el mundo. Es un estado interno donde sabes que puedes caerte y levantarte sin romperte. Donde entiendes que puedes perderlo todo, y aún así seguir de pie. Porque tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de construir. Y cuando logras eso, algo mágico sucede. Dejas de pedir que la vida sea más fácil y empiezas a pedir ser más fuerte. Dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar propósito. Empiezas a sentir orgullo, no por los resultados, sino por la constancia silenciosa que nadie aplaude. Ese es el punto donde todo cambia. Donde pasas de esperar a actuar, de necesitar a crear.
de soñar a ejecutar. Y entonces comprendes que el verdadero rescate llega cuando te conviertes en tu propio salvador. Ese día ya no eres la misma persona. Eres alguien que entiende que no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves de lo que eres capaz, ya no puedes fingir debilidad. Y en ese momento, justo ahí empieza la verdadera vida. La vida donde no esperas que nadie venga a empujarte, porque tú ya te empujas solo. La vida donde la disciplina sustituye a la esperanza. Donde el silencio ya no duele porque ahora lo usas para construir. El día que entendí que nadie iba a rescatarme, no sentí tristeza. Sentí poder. Porque ese día por fin supe que todo dependía de mí. Cuando entendí que nadie iba a rescatarme, algo más nació dentro de mí. No fue orgullo, no fue fuerza, fue silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando ya lloraste lo suficiente, cuando ya te cansaste de buscar culpables y de esperar que el mundo te devuelva algo. Ese silencio fue mi punto de partida. Ahí entendí algo que me cambió la vida. No necesitaba apoyo, necesitaba estructura. No motivación, sino dirección. Porque el poder interno no se descubre, se entrena. No aparece cuando todo va bien, sino cuando el caos se convierte en tu gimnasio. Recuerdo una etapa en la que lo perdí todo: negocios, relaciones, propósito. No tenía ganas de levantarme ni claridad sobre qué seguía. Y sin embargo un día, sin saber por qué, me obligué a hacerlo igual. A ducharme, a ordenar la cama, a escribir 3 cosas que podía controlar ese día. Fue insignificante, pero fue real. Y ahí descubrí algo poderoso: la autosuficiencia emocional. No es no necesitar a nadie, es no depender de nadie para empezar. Cada pequeña acción se volvió mi entrenamiento. Cada frustración una pesa invisible que me hacía más fuerte. Y cuanto más actuaba, menos necesitaba que alguien me dijera: tú puedes. Porque ya lo estaba demostrando, no con palabras, sino con movimiento. No fue valentía, fue supervivencia. Fue elegir avanzar, no porque creyera que podía, sino porque quedarme quieto dolía más. Y en ese proceso el dolor empezó a enseñarme. Me enseñó disciplina cuando el entusiasmo desapareció, me enseñó paciencia cuando el resultado no llegaba, y me enseñó algo que jamás había entendido: que el dolor no es el enemigo, es el maestro que llega cuando ya no escuchas consejos. Ese fue mi primer despertar, porque una vez aprendes a ver el dolor como un guía, nada vuelve a paralizarte. Empiezas a mirar las caídas con otra mirada. Ya no dices ¿por qué a mí?, sino ¿qué debo aprender de esto? Y es ahí donde el poder interno se consolida, cuando dejas de buscar alivio y comienzas a buscar entendimiento, cuando ya no huyes del peso, sino que lo usas para forjar tu carácter. Y con el tiempo entendí que el poder interno no llega de golpe. No es una revelación mística, ni un momento de iluminación donde todo cobra sentido. Llega en pequeñas dosis, en los días que nadie te ve, en las batallas que no posteas, en los pensamientos que decides no alimentar. El verdadero cambio no empieza cuando todo mejora, sino cuando, aún con miedo, eliges moverte 1 centímetro hacia adelante. Y es ahí donde ocurre la magia. Porque el cuerpo responde antes que la mente. Caminar genera claridad. Actuar genera dirección. Moverte, aunque no sientas ganas, genera energía. El cerebro es un sistema que recompensa el movimiento, no la intención. Cada vez que cumples una promesa contigo, aunque sea mínima, se enciende una chispa de dopamina que dice: puedo confiar en mí. Y esa confianza es la raíz del poder interno. No es una emoción, es una evidencia. Es la suma de todas las veces que hiciste lo que dijiste que harías. Aunque doliera, aunque nadie aplaudiera, aunque pareciera que no servía para nada. Porque el crecimiento real se siente así: inútil al principio, incómodo en el proceso y glorioso en retrospectiva. Pero nadie te lo dice. Nadie te prepara para la soledad del cambio, ni para la incomodidad de sostener tus propias decisiones. Por eso tantos se rinden. Confunden la falta de aplausos con la falta de progreso. Lo entendí tarde. Me tomó años comprender que no necesito que me crean, solo necesito seguir. Que la disciplina no es un castigo, es una forma de respeto hacia mí mismo. Cuando descubrí eso, dejé de buscar motivación externa y empecé a fabricar estructura interna. Creé rutinas que no dependían de mi estado de ánimo. Una hora fija para levantarme, un hábito pequeño que cumplir cada mañana y un compromiso: nunca irme a dormir sin haber cumplido al menos una promesa conmigo. El resultado fue inesperado. Mi entorno no cambió, cambió mi manera de estar en él. Las mismas situaciones que antes me hacían sentir víctima empezaron a convertirse en entrenamiento. Cada problema era una pesa, cada día difícil, un maestro disfrazado.
Y lo curioso es que cuando dejas de necesitar fuerza, la fuerza aparece. Cuando dejas de buscar aprobación, la paz se instala en silencio. Cuando entiendes que no necesitas sentirte bien para hacer lo correcto, empiezas a construir una vida estable, firme e inquebrantable. Porque la independencia emocional no es frialdad, es madurez. Es mirar el caos y decir, aún así, avanza. Esa es la raíz del poder interno. La capacidad de elegir lo correcto incluso cuando no tienes ganas. De ser tu propio entrenador, tu propio refugio, tu propia voz, y ahí, el dolor deja de doler igual. Ya no es un enemigo que temes, es una señal que te guía. Te dice dónde aún te falta crecer, dónde todavía te estás traicionando, dónde necesitas ser más honesto contigo. Y cuando logras escuchar eso sin miedo, el mundo cambia, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú ya no eres el mismo. Ahí es donde comienza el verdadero poder interno, cuando el ruido se apaga y por fin puedes escuchar tu propia decisión, el punto donde ya no esperas motivación porque tú te convertiste en ella. Hay algo que nadie quiere admitir, y es que el enemigo más peligroso no vive afuera, vive adentro. No es la falta de oportunidades, no es el entorno, ni siquiera es la gente que te falló. Es esa pequeña voz dentro de ti que sabe exactamente cómo detenerte, y lo hace con sutileza. No grita, no te enfrenta, te susurra, hoy no pasa nada si descansas. Empieza mañana, hoy estás cansado, ya has hecho suficiente, y tú, sin darte cuenta, le crees. Cada vez que lo haces, cada vez que justificas la inacción con una excusa lógica, esa voz se hace más fuerte. No porque tenga razón, sino porque le diste autoridad. Te repites excusas y te las crees. Te las dices con el tono exacto de la compasión. Me lo merezco. Necesito un respiro, lo haré más tarde. Pero detrás de esa aparente comprensión se esconde una traición silenciosa. Tu mente cómoda no busca tu felicidad, busca tu seguridad. Y la seguridad es enemiga del crecimiento. El cuerpo está diseñado para el movimiento, la mente para la protección. Y cuando la mente toma el control, todo se vuelve razonable. Pero vacío. Te convences de que estás bien así, de que puedes esperar el momento ideal, de que estás descansando para volver más fuerte. Y en ese discurso tan lógico, se te va la vida. Yo lo viví, años enteros, pensando que estaba planificando, cuando en realidad estaba postergando. Creía que mi problema era la falta de motivación, cuando en realidad era la falta de honestidad conmigo mismo. Porque la mente cómoda es astuta, te da justificaciones perfectas, te convence con argumentos brillantes, te calma con razones que suenan sensatas, y en silencio te roba el impulso. Es la voz que te pide que esperes a sentirte listo. Pero la verdad es esta, nunca te vas a sentir listo. La vida no te avisa cuándo actuar, solo te da la oportunidad de hacerlo. Y mientras más esperas, más difícil se vuelve moverte, porque cada minuto de inacción es un voto a favor del miedo. Hay una parte de ti que sabe esto. Esa parte que siente el nudo en el estómago, cuando procrastinas lo importante. Esa parte que se siente inquieta e incómoda, que no puede disfrutar el descanso porque sabe que no lo ganó. Esa parte eres tú, el verdadero tú. La mente te quiere cómodo, pero el alma te quiere en movimiento. Y esa tensión, ese choque interno, es la prueba de que todavía estás vivo. De que aún hay algo dentro de ti que no se conforma. Ese es el inicio de la transformación, no cuando todo fluye, sino cuando decides escuchar la incomodidad. Porque la incomodidad es el lenguaje del crecimiento. Y si aprendes a amarla, si aprendes a quedarte ahí sin huir, la mente pierde su poder. Empieza a obedecerte, en lugar de dominarte. Hay un momento en el que la mente cómoda gana, y suele hacerlo con elegancia. No te hace rendirte de golpe, te hace rendirte con estilo. Te convence de que estás siendo estratégico, cuando en realidad estás evitando el riesgo. Te hace sentir sabio, cuando en realidad estás paralizado. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tenía un proyecto que podía cambiarlo todo. Lo tenía todo listo, los contactos, el plan, la oportunidad. Solo faltaba dar el paso, pero no lo di. Cada día me decía, primero necesito afinar un poco más el plan. Voy a esperar a sentirme más preparado. Cuando tenga más confianza, lo hago. Pasaron semanas, luego meses, y cuando finalmente quise actuar, la oportunidad ya no estaba. No fue miedo, fue mi mente protegiéndome del fracaso a costa de robarme el futuro. Eso es autosabotaje, una trampa disfrazada de prudencia, un veneno dulce, una cárcel cómoda, y lo peor es que mientras estás dentro,
Todo parece estar bien. No sientes dolor porque la mente se encarga de adormecerlo. Pero la verdad es que ese adormecimiento también te roba la emoción, la pasión, la fuerza. Por eso hay tantas personas que se sienten vacías aunque tengan todo. Porque viven bajo anestesia mental, han confundido paz con ausencia de movimiento. Y llega un punto en el que el cuerpo empieza a gritar. Porque el cuerpo sí sabe la verdad. Tu respiración se acorta, tu espalda se tensa, tus noches se llenan de insomnio. El cuerpo protesta porque el alma no está cumpliendo su propósito. Y esa es la señal más clara de todas. Tu cuerpo no miente. Tu mente puede justificar, negociar, inventar 1000 razones para quedarse quieta. Pero el cuerpo siempre te dirá la verdad. Cuando no haces lo que sabes que debes hacer, lo sientes en el pecho. Cuando postergas tu crecimiento, lo sientes en los hombros, en el peso del día. Cuando te traicionas, lo sientes como un vacío que nada llena, porque tu mente te miente, tu cuerpo. Y si aprendes a escuchar al cuerpo, descubres algo profundo. La incomodidad no es tu enemiga, es tu brújula. Cada vez que la sientas, no huyas. Agradécele porque te está mostrando el camino que tu mente teme, pero tu alma necesita. Y ese es el camino hacia la libertad. Hay una prueba que nadie ve, una batalla que no se sube a redes, que no deja medallas, ni aplausos, ni frases inspiradoras. Esa batalla ocurre cuando el reloj marca la hora exacta en la que deberías empezar. Y no hay nadie mirando, nadie esperando que cumplas. Solo tú. Ahí es donde realmente se mide tu valor, porque cualquiera puede ser disciplinado cuando lo observan. Pero el carácter se forma cuando cumples incluso en el anonimato. Cumple aunque nadie te observe. Esa frase cambió la manera en la que vivo, porque entendí que la disciplina no es una exhibición. Es un voto contigo mismo, una promesa silenciosa, que solo tú sabes si rompes o mantienes. Cada vez que cumples en silencio, te fortaleces en público. Aunque nadie lo note, tú lo sientes, porque algo dentro de ti se alinea. Tu mente deja de discutir contigo. Tu cuerpo empieza a confiarte tareas más grandes, y tu autoestima deja de depender de lo que logras, para empezar a depender de quién eres. Y no siempre tienes ganas. De hecho, la mayoría de las veces no las tendrás. Pero es ahí donde entra una regla simple, una que cambió todo para mí. La regla de los 3 segundos. Cuando tu cerebro empieza a negociar, cuando la excusa empieza a asomarse, no le des tiempo. Cuenta 3 segundos. 1, 2, 3, y actúa. Muévete antes de que tu mente te congele, porque el cerebro no necesita permiso para sabotearte, pero tú tampoco necesitas su aprobación para moverte. Esa pequeña acción rompe el ciclo, te saca del modo pensar, y te lleva directo al modo hacer. Y ahí es donde se genera dopamina real, no la falsa satisfacción de la distracción, sino la que nace del avance del cumplimiento, de saber que hiciste lo correcto aunque no fuera cómodo. Y cada vez que lo haces, cada vez que vences esa mínima resistencia, reprogramas tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta, y comienzas a verte como alguien que cumple. No necesitas fuerza de voluntad infinita, solo necesitas una decisión: hacerlo antes de que el cerebro te frene. Empiezas a notar algo curioso. Los días siguen siendo difíciles, pero tú ya no dependes de la motivación, porque tu motor cambió de combustible. Ya no usas emoción, usas compromiso. Ya no usas impulso, usas propósito. La disciplina deja de sentirse como presión, y empieza a sentirse como respeto propio. No haces las cosas porque te lo exigen, las haces porque no quieres fallarte a ti mismo. Y ese tipo de respeto no se compra, no se enseña, no se grita, se construye. Y cada día que cumples, aunque nadie lo vea, pones un ladrillo más en ese templo invisible, donde se forja tu verdadera fuerza. Hay un momento, tarde o temprano, en el que te das cuenta de algo que nadie te explicó. No estás luchando contra el cansancio, ni contra la falta de tiempo. Estás luchando contra tu propia mente. Tu mente quiere comodidad, tu alma quiere crecimiento, y esas dos partes rara vez están de acuerdo. Por eso la disciplina no es sufrimiento, es reconciliación. Es decirle a tu mente: tranquila, no te estoy castigando, te estoy entrenando. Cada día que eliges cumplir, aunque no tengas ganas, tu cerebro aprende una nueva historia sobre ti.
Empieza a reconocerte como alguien confiable, alguien que promete y cumple, y ese reconocimiento interno vale más que cualquier validación externa. Mira, cuando yo empecé a entender esto, dejé de necesitar que alguien me motivara. Ya no buscaba el video correcto, la frase correcta, ni el momento perfecto, porque comprendí que nada iba a cambiar hasta que yo cambiara la relación que tenía con la palabra acción. La acción dejó de ser una carga y se convirtió en mi lenguaje, en mi manera de demostrar amor propio, en mi manera de agradecer por el tiempo que tengo. Cada día que cumplo sin testigos, me estoy convirtiendo en alguien más fuerte, sin que nadie lo note. Y esa es la mejor parte, no necesito que lo noten, porque el verdadero crecimiento es silencioso, sucede en los días que parecen iguales, en las rutinas que se repiten, en las veces que nadie te aplaude. Ahí es donde la identidad se forja, donde el carácter se endurece, donde la voz interna cambia su tono, y te lo juro, llega un día en el que ya no te cuesta tanto. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más estable. Ya no necesitas negociar con tu mente. Ya no tienes que convencerte, porque ya eres esa persona que cumple. No lo intentas, lo eres. Esa es la diferencia entre disciplina y obligación. La obligación te pesa, la disciplina te libera, porque no nace del miedo a fallar, sino del deseo de honrarte. Y ahí es donde todo cambia, porque empiezas a sentir algo nuevo, una paz que no depende del resultado, esa paz que aparece cuando sabes que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. No necesitas que te lo reconozcas, sabes que cumpliste, y eso te basta. Esa sensación de integridad, esa coherencia entre lo que piensas y lo que haces, se convierte en tu fuente de energía. Ya no necesitas motivación, te basta con mirarte al espejo y saber, estoy cumpliendo con mi palabra. Y ahí es cuando todo encaja. Ahí entiendes por qué los que triunfan no son los más talentosos, ni los más afortunados, sino los más afortunados, sino los más coherentes. Los que cumplen incluso cuando nadie está mirando, porque cada acto invisible construye una versión visible de ti, y cuando menos lo esperas, el mundo empieza a notar lo que tú ya sabías en silencio, que la disciplina no te hace duro, te hace libre. Hay un instante, y casi siempre llega en silencio, en el que te das cuenta de que estás completamente solo. Y no hablo de no tener a nadie alrededor, hablo de esa soledad profunda, la que aparece cuando comprendes que nadie puede hacer el trabajo por ti. Ahí es cuando la mayoría se quiebra, pero también es ahí donde algunos despiertan, porque ese vacío no es castigo, es el espacio que la vida te da para encontrarte. Durante mucho tiempo pensé que la soledad era mi enemiga, que significaba que algo estaba mal conmigo, hasta que entendí que no estaba solo, estaba conmigo. Y esa frase cambió todo. Empecé a notar que cuando el ruido se apaga, mi verdadera voz empieza a hablar. Una voz que no grita, no exige, no mendiga, solo dice, sigue, y en ese sigue hay una calma que no conocía. Porque no actúas porque tienes ganas, actúas porque eso eres tú, porque ya no dependes de la emoción del momento, sino del compromiso con tu esencia. La gente cree que la fortaleza se nota cuando te levantas después de caer, pero no, la verdadera fortaleza aparece cuando nadie te vio caer, y aún así decidiste levantarte. Ahí en la habitación vacía, cuando nadie te aplaude, nadie te anima, nadie te mira, sigues porque ya no lo haces por aprobación, sino por respeto propio. Porque ya entendiste que cada vez que te eliges a ti, aunque duela, te estás reescribiendo. Cada acción, cada pequeño cumplimiento, es una línea nueva en la historia de quién eres. Y esa historia, amigo mío, no la escribe el destino, la escribes tú cada mañana, cuando eliges actuar, cuando eliges no rendirte, cuando eliges ser fiel a ti mismo. Mírate, ahí estás, sosteniéndote sin testigo. Y aunque a veces pienses que nada está cambiando, la verdad es que estás cambiando todo, porque mientras los demás buscan compañía para no sentirse vacíos, tú estás aprendiendo a sentirte lleno contigo. Y eso es poder, el poder más puro, más estable, más silencioso. No estás solo, estás contigo. Repítelo, hazlo tu mantra, porque cuando lo entiendes de verdad, la soledad deja de doler, deja de ser sombra, y se convierte en fuego. Un fuego que te sostiene, que te guía, que te recuerda quién eres cuando el mundo se olvida. Cuando por fin aprendes a estar contigo, todo cambia. Ya no esperas que alguien venga a empujarte, ni que la vida te motive. Empiezas a moverte por una razón más profunda, porque te prometiste no volver a traicionarte. Cada mañana ya no es solo un nuevo día, es una oportunidad
oportunidad para confirmar quién eres. Te levantas, respiras, piensas, hoy vuelvo a elegirme. Y en ese acto silencioso hay más poder que 1000 discursos sobre motivación. Porque cuando entiendes quién eres, ya no te dejas convencer por la voz débil del después. Sabes que después es una trampa, un disfraz elegante para el abandono. Y tú ya no te abandonas, no más. Esa es la diferencia entre los que cambian su vida y los que solo la sueñan. Los primeros se vuelven sus propios guardianes, los segundos sus propios saboteadores. Y créeme, no se trata de sentirte invencible, se trata de reconocerte humano y aún así seguir cumpliendo. Porque el respeto propio no nace del orgullo, nace del cumplimiento. De saber que puedes confiar en ti, que si te prometes algo lo harás, que si dices mañana empiezo, mañana de verdad empiezas. Ahí, en ese pequeño acto, es donde tu identidad se reconstruye. Ya no actúas porque alguien te inspira, actúas porque esa acción te define y te das cuenta de algo brutal, la motivación que tanto buscabas siempre estuvo en el movimiento. El movimiento es la raíz, la acción es la prueba y la identidad es la consecuencia. Por eso, cada vez que cumples una pequeña promesa contigo, estás enviando una señal al universo. Soy alguien en quien se puede confiar. Y el universo responde, no con magia, sino con resultados. Cada hábito cumplido, cada día ganado, cada silencio que eliges llenar con disciplina, te va construyendo desde dentro. Y llega un momento imperceptible pero real en el que lo notas, ya no te fuerzas. Ya no luchas contra ti, simplemente eres el tipo de persona que hace lo que dice, el tipo de persona que no necesita testigos para mantenerse firme, el tipo de persona que entendió que la soledad no era ausencia, era entrenamiento, entrenamiento para el siguiente nivel, el nivel donde ya no dependes de sentirte listo, ni motivado, ni comprendido, solo dependes de tu palabra, de esa promesa silenciosa que te hiciste una vez. Voy a sostenerme, sin importar qué pase, y lo haces, una y otra vez, hasta que un día te miras en el espejo, y reconoces al nuevo tú, más tranquilo, más fuerte, más real. Porque no cambiaste de vida, te cambiaste a ti mismo. Y ese, mi amigo, es el único cambio que realmente perdura. Llega un momento en la vida en el que entiendes que no necesitas más motivación, lo que necesitas es movimiento. No más promesas rotas, no más mañana empiezo, no más esperar a sentirte listo. Porque la verdad es que nadie llega a salvar, y no porque el mundo sea cruel, sino porque fue hecho para que aprendas a levantarte solo. Cada mañana el espejo te devuelve una pregunta, ¿vas a seguir esperando? Y ese reflejo, ese silencio, vale más que 1000 frases motivacionales. Porque el cuerpo sabe cuando le estás mintiendo. La mente puede justificarse, pero el cuerpo sabe. Por eso hoy no quiero que te motives, quiero que te comprometas. Que sientas ese impulso en el pecho, ese leve temblor antes de actuar, y que no lo dejes escapar. Hoy actúo, hoy cumplo, hoy no espero. Repítelo conmigo sin gritarlo. Solo dilo con convicción, como quien firma un contrato con su propia alma. Hoy actúo, hoy cumplo, hoy no espero. Cada vez que lo dices, algo en ti cambia. Una célula, una idea, una creencia, todo empieza a alinearse con ese nuevo código. El código del que cumple, del que no depende del ánimo, del que se mueve aunque tiemble. Y sé que no es fácil. Sé que a veces te duele cumplir cuando nadie te ve. Sé que te cansas, que quisieras que alguien te aplaudiera, que confirmara que vas por buen camino. Pero escúchame bien, la vida ya te está aplaudiendo, solo que no con ruido sino con señales. Cada día que cumples algo mejora. Tu enfoque, tu energía, tu claridad, tu entorno empieza a responder distinto. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Y cuando eso pasa, cuando el movimiento nace desde dentro, ya no hay vuelta atrás. Porque has entendido lo que muy pocos entienden, que actuar no es una opción, es tu naturaleza. Hoy actúas, hoy cumples, hoy no esperas. No esperas que llegue el momento perfecto, porque sabes que no existe. No esperas que alguien te motive, porque entiendes que nadie puede hacerlo por ti. No esperas señales, ni milagros, ni oportunidades. Tú eres la oportunidad. Cada vez que te levantas sin ganas, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que eliges cumplir, aunque nadie te aplauda, estás moldeando tu carácter. Cada vez que haces lo correcto sin testigos, te vuelves más fuerte que ayer. Recuerda cómo empezó todo. El hombre que esperó ayuda, ya no espera nada. Porque entendió que el tiempo que perdía esperando, podía invertirlo construyendo. Y ahora mira dentro de ti. Respira. Siente ese impulso que te está empujando a moverte. No lo ignores, no lo apagues. Este es el momento donde dejas de escuchar a tu mente cómoda.
donde cambias la duda por decisión, donde entiendes que la acción, por mínima que sea, vale más que 1000 intenciones. No necesitas permiso, no necesitas aprobación, solo necesitas empezar. Y si tú también estás construyendo en silencio, si estás cansado de esperar, escríbelo abajo. Ya no espero, actúo. Porque ese simple acto, esa frase es una declaración de guerra contra la vieja versión de ti. Una promesa silenciosa de que ya no vas a volver atrás. Respira una vez más, siente la calma después del fuego y entiende algo. Hoy no termina nada, hoy empieza todo.